Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya iniciando y hoy les saludo y vengo desde acá. Como ven, hoy estamos directamente en la cocina. Pero bueno, no nos vamos a detener para seguir compartiendo la palabra de Dios y qué bueno que ya están ahí conectados. Y hoy, con el gusto de seguir con esta serie de temáticas, vimos ya la temática viviendo con esperanza, viviendo en la palabra. Y hoy vamos a analizar, sobre todo orientado a ustedes que se identifican con Jesucristo, quienes son discípulos del Señor Jesucristo, en viviendo en la misión. ¿Saben? Y recuerdan, claro está, al ser seguidores de Cristo, recordarán claramente que el Señor, cuando dejó esta tierra, más bien antes de ascender al cielo, Él nos dejó una comisión, una misión, y tenemos que aprender a vivir en la misión. La misión no es un quehacer solamente que la iglesia tiene que hacer. La misión es, de verdad, es el estilo de vida que debe de vivir la iglesia. El seguidor de Cristo debe estar siempre marcado por la misión que el Señor nos ha dejado. No podemos limitarnos a hacer cosas, no podemos limitarnos a simplemente realizar actividades. Tenemos que generar un estilo de vida en la misión. Y para ello, en esta tarde, yo quisiera llegar a la Escritura y compartirles algunos principios que nos van a ayudar a cumplir con la misión que Dios nos dejó a su manera. Sea esta su manera, que nosotros aprendamos a vivir permanentemente en la misión. Y cuando hablamos acerca de misiones, estamos hablando de la misión de la iglesia. No hablamos solamente de una parte diferente de los programas que tiene la iglesia, sino hablamos de la misión de la iglesia. Misiones es la misión de la iglesia. Lo que tú haces ahí donde estás, en el lugar donde estés, en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, sea Bolivia, Argentina, Chile, aquí en Europa, aquí estamos en Toledo, Olías del Rey, España, en Alemania, en Bélgica, en otros lugares donde me puedan estar escuchando en esta noche, en esta tarde, en otros puntos del mundo. Hay que recordar que si tú eres miembro de la iglesia, tú eres parte de esta misión. Y la misión, las misiones, no es una parte del programa de la iglesia, es el programa, es la misión de la iglesia. Pero como en todas las cosas, requerimos desarrollar nuestra misión a la manera de Dios. Esta vida se vive solamente de dos formas. Una es a la manera de los hombres, que es realmente la manera del diablo mismo, y la otra es a la manera de Dios. Es a tu manera, influido, atrapado, orientado por los apetitos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, que es el sistema en el cual el diablo ha invertido su ingenio para tenernos ahí atrapados, o es la manera de Dios, la que emana de la Escritura y la que nos muestra lo que es de verdad vivir para la gloria del Señor. Así que yo quiero animarte a vivir y a vivir la misión a la manera de Dios. Misiones no son nuestro plan. Las misiones no surgieron de nuestras mentes. Ellas son el plan de Dios, a través del cual Dios quiere alcanzar el mundo con la predicación de su evangelio, de su palabra. No es nuestro plan, no lo vamos a cumplir con nuestros métodos ni con nuestras formas. Requerimos cumplirla siguiendo las instrucciones que Él nos da en su palabra, no siguiendo nuestros sentimientos o sensaciones, sino la palabra misma de Dios. Así que echemos un vistazo a uno de los milagros más conocidos del Señor Jesucristo, lo que es conocido o el que es conocido como la alimentación de los 5,000. Y a través de esta historia bíblica, de este milagro que el Señor realizó, aprendamos y sustraigamos algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a cumplir con la misión que el Señor nos ha dejado. En Juan capítulo 6, dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Alimentar 5,000 personas prueba la fe y la sabiduría de cualquier líder, de cualquier creyente, de cualquier persona. Y realmente los discípulos sugirieron al Señor, en otro pasaje lo vemos, en otro de los evangelios que complementa la historia, que el Señor enviara a la gente a que consiguiera su comida en otra parte, porque obviamente ellos no tenían dónde, que ellos fueran a buscar su comida y se alimentaran. Pero el Señor rechazó esta sugerencia, esta solución. El dinero, hermanos y amigos, no era la respuesta para resolver el problema. Y aunque mucha gente en nuestro tiempo y en nuestras iglesias, incluyendo a pastores, piensan que el dinero arregla todo, esto no es verdad. El dinero puede ayudarte. Y algunos dicen, bromeando, ¿verdad? Sí, el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? Sin embargo, la realidad es que el dinero y el amor al dinero particularmente llegan a ser un tropiezo, y como dice Pablo a Timoteo, por el cual codiciando muchos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10 dice esto. Así que hay que tener cuidado cuando estamos buscando enriquecernos y amar al dinero, porque esa es la raíz de todos los males. No es la solución para todas las cosas. Ayudará en algo, pero es un medio, no es el fin en sí mismo. Y tristemente muchas personas lo buscan como un fin. Y tristemente algunos caen, lamentablemente, traspasados de muchos dolores. Andrés trajo a un muchacho con algo de comida, pero como él mismo dijo, ¿qué era eso para tanta gente? Algunas de las soluciones, honestamente, no lo son. De nuestras soluciones no son realmente soluciones. Así que tenemos que confiar y hacer las cosas a la manera de Dios si queremos de verdad avanzar y ver un verdadero y abundante fruto en nuestras vidas. Y para ello debemos, y les comparto aquí algunos principios, primero que nada, confiar. Obviamente, confiar en Dios. Creer que el Señor tiene la solución a las situaciones que estamos enfrentando. Esto es un llamado a la confianza. Y saben, esto lo vemos claramente en la Escritura, pero antes de avanzar y mostrarlo, quiero preguntarte sinceramente, ¿confías tú en Dios? ¿Confías tú en Dios? ¿Dónde puedes ver tu confianza en Dios? Te voy a decir en una sola palabra: obediencia. ¿Le obedeces? ¿Le haces caso? ¿Sigues su dirección? Ese es uno de los grandes indicadores de nuestra confianza en Dios. Y claro, si no conoces lo que Él dice, mucho menos vas a poder obedecerle. Obviamente hay gente que conoce todo lo que Él dice y no está nada dispuesta. Ahí no hay obediencia y por lo tanto no hay confianza. Pero lamentablemente cuando decimos creer en Él y no conocemos lo que Él espera de nosotros, pues es muy
poco probable que podamos aplicar nuestra confianza y realmente ya en eso podemos denotar que no hay tampoco confianza de nuestra parte para con Dios. Dios tiene todo bajo control. Absolutamente todo está bajo su control. Y para una prueba, aquí mismo lo dice. La Escritura dice, después que le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. A Dios no le toma por sorpresa absolutamente nada de lo que nos pasa, ni absolutamente nada de lo que está aconteciendo en las circunstancias aún que estamos viviendo en el tiempo presente. Esta pandemia no le sorprendió, está bajo su control y está cumpliendo con sus planes. Los gobiernos, las situaciones, las supuestas conspiraciones o la ausencia de ellas, el origen turbulento o real de este virus que ha sido pandémico y que ha afectado cada rincón de esta tierra, cada economía que conocemos, hermanos, cumple un plan. Y no estoy diciendo que Dios es creador de la maldad, no me malinterpreten, por favor. No, Él está en control llevando a cabo su agenda, la agenda que en este caso detonará en el glorioso retorno de Cristo, en el arrebatamiento de Cristo que viene a ser por la iglesia, que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y que en ese momento este mundo entrará en un caos cual nunca antes ha sufrido y que no volverá a ver jamás. Ese caos será, desde luego, lo que la Biblia describe como la gran tribulación, la tribulación que será donde se verá el surgimiento de ese líder mundial que gobernará y que irá en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Y la verdad, cuando tú ves lo que está aconteciendo hoy y la manera que está influyendo y cambiando el comportamiento del ser humano con esta pandemia, nos hace pensar claramente cómo esto es un paso para el control mundial que habrá durante la tribulación. ¿Nos podríamos equivocar en torno al medio? Sí. ¿Podría ser que esta no sea la última campanada? Sí, porque el día y la hora nadie la sabe, pero ciertamente esto nos indica que estamos avanzando y que la hora está más cerca que nunca. Miren, volviendo a nuestra historia, cuando los apóstoles le echaron un vistazo a esa multitud hambrienta, empezaron a tomar en cuenta y a ver y a evaluar cuáles eran los recursos que tenían. Y la verdad, cuando se dieron cuenta de lo que tenían, estaban listos para renunciar a la tarea que estaba por delante. Y hermanos, es triste y es muy fácil el que nosotros veamos nuestras limitaciones, o más bien, que nosotros veamos a Dios a través de nuestras limitaciones. Veamos a Dios a través de lo que nosotros no podemos hacer, cuando la verdad deberíamos ver las circunstancias y las problemáticas y los tremendos retos que enfrentamos a través de la perspectiva divina. No de nuestras limitaciones, sino de la perspectiva divina. Si solamente vemos lo que somos capaces de hacer, entonces vamos a limitar la obra de Dios a nuestra capacidad y entonces la vamos a detener por completo porque la obra de Dios es titánica, sí, es mundial, es global. Es imposible llegar a cumplir solamente por nuestras fuerzas. Esto es cuando de verdad requerimos reconocer que necesitamos a Dios desesperadamente todo el tiempo. Y desafortunadamente la confianza en Dios es lo que estaba faltando en ese momento crucial en los corazones de los apóstoles. Pero tenemos que confiar. Y la confianza en Dios no es ser optimista, aunque nos trae optimismo, pero confiar no es lo mismo que ser optimista. Confiar tiene que ver con depositar y descansar, depositar nuestra confianza y al mismo tiempo descansar en el manejo de Dios, aunque no nos guste lo que está pasando, aunque nos duela inclusive lo que está pasando. Es reconocer que Dios está en control, bendecir su nombre y someternos a sus designios. Eso es confiar. Mucha gente confunde la confianza con el hecho de que puede demandar de Dios que Dios haga algo. Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y Él no se equivoca, tú y yo sí.
Y el tema está en que mientras tú más y yo más buscamos que justamente sea hecho lo que nosotros queremos, estamos denotando nada más nuestra absoluta falta de confianza en los principios y en la dirección de Dios para nuestra propia vida. Así que hay que en primer lugar confiar en Dios. Es un llamado a que confiemos en Él. En segundo lugar, hay que evaluar honestamente. Hay que contar todos los recursos que tenemos y entregarlos al Señor. Es un llamado a consagrar nuestra vida al Señor. ¿Qué es lo que tenemos? Miren, tristemente tenemos la tendencia a pensar primero que nada y mucho más en las cosas que no tenemos que en lo que sí tenemos. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, cuando estaba Él hablando con la mujer samaritana y cuando los apóstoles llegaron para intentarle dar de comer y Él se negó a comer, el Señor les dijo, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pero yo os digo, levantad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. Y esa acción de levantar los ojos, levantar la mirada, era quítense de su mente el hecho de lo que hace falta. En este caso era tiempo para que llegue la siega y ubicó el corazón y la mirada de los apóstoles en aquella multitud de personas que venían descendiendo por la ladera para encontrarse con el Señor. Aquellos samaritanos, samaritanos que vestidos con ese lino blanco, ese era lo que estaban viendo los apóstoles en ese momento, acudían al llamado de la mujer samaritana que había ido a decirles todo lo que el Señor le había dicho. Ya ella promoviendo el asunto que el Señor era el Mesías, que Él mismo se había revelado ante ella. Pero el asunto es este. Si tú estás viendo todo lo que no tienes, ¿sabes qué? Vas a limitar la obra de Dios porque estás haciendo que la obra de Dios se detenga por tus capacidades, cuando la obra de Dios, la misión que Dios nos ha llamado a hacer, no depende de lo que tú y yo tenemos, no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestros recursos, es su obra. Y desde luego, Él nos utiliza a todos nosotros, Él nos usa a todos nosotros, de Él pertenecen todas las cosas que poseemos, sean pocas o sean muchas. Pero tengo que ver no lo que no tengo, sino lo que Dios me ha dado. Y fijarme en las necesidades de otros, no en las que yo tengo. Vean las necesidades de esta gente. Pero, ¿qué es lo que tenemos que darles? ¿Qué es lo que tenemos para darles? Hace algún tiempo una hermana en nuestra iglesia nos preguntaba, hermano, ¿cómo le hacemos para compartir el evangelio al pueblo español? Gente que en su mayoría tienen una economía resuelta, tienen un trabajo estable, se van de vacaciones, tienen posesiones, 1, 2 casas, varios vehículos, prácticamente no se niega nada. Las vacaciones que toman no son de 2 semanas, son de 1 mes o 2 meses completos, hablando de la capacidad económica que tienen. ¿Cómo vamos a llevar el evangelio a personas que no tienen necesidad de nada? ¿Cómo les compartimos?, me decía ella. Y yo le respondí, yo no estoy predicando el evangelio de la prosperidad. Ese es un evangelio falso, por cierto. Yo no predico ni prometo que Dios va a suplir todas las necesidades físicas que el ser humano pueda tener, porque eso no dice la Escritura. Nosotros predicamos el perdón en Cristo Jesús, la salvación en la sangre del Cordero y su muerte, sepultura y resurrección. Predicamos las buenas nuevas que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras y se levantó victorioso de la tumba al 3er día conforme a las Escrituras para dar fe y perdón a todo aquel que arrepentido le crea al Señor. En otras palabras, lo que Dios está ofreciendo a través de nosotros es el perdón y la salvación, cosa que no tienen. Pueden ser ricos en cuestiones materiales, pero pobres en lo espiritual. Requieren a Cristo Jesús. Necesitan el perdón. Eso es lo que venimos predicando. No estamos predicando que arrepiéntete y todos tus problemas se van a solucionar. Eso es mentira. Van a empezar otros. Pero se va a solucionar el más grave de los problemas. Tu condición delante de Dios puede quedar hoy bien. De ser un pecador condenado al infierno a ser un hijo de Dios perdonado para la gloria eterna. Ese es el mensaje que Dios quiere ofrecer. Eso es lo que la iglesia proclama en nuestro tiempo. Y recordemos, ¿qué es lo que debemos darle? Lo que Dios nos ha dado.
Ahora, lo que parece pequeño, poco, para nosotros es suficiente cuando está en las manos de Dios. El milagro fue hecho por el Señor, no por los discípulos. Fue Cristo quien tomó los peces, quien tomó los panes, y fue Él quien los bendijo y agradeció a Dios el Padre por ellos. Fue el Señor quien puso esta comida, este alimento en las manos de los discípulos para que lo distribuyeran a la multitud. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Eso es lo que Dios te hace responsable. Pero una vez que te das cuenta qué es lo que tienes, ¿a quién se lo tenemos que entregar? Al Señor, ponerlo en las manos de Jesucristo. Él es el que tiene el control sobre todas las cosas, el dueño de todo. Pero entonces, ¿qué debo de hacer una vez que haga eso? Sencillamente sigue las instrucciones del Señor. Dice el versículo 7. Dice el versículo, me ubico para no perderlo. Dice el versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Te das cuenta? Ahí están las instrucciones que Dios dejó a los apóstoles. Este es otro elemento importante en torno a nuestra confianza al Señor. El asunto no termina cuando tú y yo nos rendimos al Señor, sino que, y aunque le entregamos lo que tenemos, sino ahora lo que requerimos hacer es esperar a realizar las instrucciones que Él tiene para nosotros para hacer lo que Él nos diga. Vino Felipe, decía lo que era necesario, que era básicamente dinero, y imposible para él la tarea. Pero vino Andrés, y Andrés, una de sus características era que siempre estaba trayendo gente. Y en este caso trajo a un muchacho que traía su almuerzo. Y toma el almuerzo de ese muchacho que, aunque hubiera sido abundante, era nada para esa multitud. 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. O sea que 15, 20,000 personas fácilmente. Ahora, lo trae y lo entrega al Señor. Pero una vez que lo entrega, ¿qué pasa? A seguir escuchando la dirección del Señor. Que recuesten a la gente, bendice el Señor las cosas, las pasa a ellos, las distribuyen ellos, terminan de comer, se sacian, recojan todo para que no se desperdicie nada. Tenemos que ser conscientes de las instrucciones de Dios, no solamente de nuestra entrega al Señor. Es bueno entregarse al Señor, qué bueno que haya gente que dice, yo moriré por Cristo, qué bien. Pero Dios quiere que vivas por Él, Dios quiere que le obedezcas a Él. Y si en ese vivir por Él tienes que llegar a dar tu vida, bien que sí sea. Y si no, vive por Él. Te digo una cosa, en los tiempos que vivimos es mucho más difícil vivir por Él que hacer otra cosa. Tercer lugar, tercer principio, está siempre dispuesto. Nosotros siempre debemos estar dispuestos a hacer todo lo que el Señor nos pida hacer. Es un llamado a ser obedientes, que tiene que ver con la confianza, ciertamente, pero tenemos que ser conscientes y responder con obediencia, con buena actitud y de manera inmediata. De alguna manera, Felipe quería establecer su propia manera de resolver la situación. Felipe dice en el versículo 7, le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase siquiera un poco. Pero no tenía que hacer las cosas, o no se tenían que hacer las cosas a la manera suya, era hacer las cosas a la manera de Dios. Andrés trajo a este muchacho, ¿verdad?, con su almuerzo, pero estaba convencido, como él dice, mas ¿qué es esto para tantos?, como dice el versículo 9. Así que tenemos que ser conscientes de esto, pero cuando el Señor comenzó a dar órdenes y dar indicaciones de lo que debería de hacerse,
los discípulos empezaron a obedecerlas. Qué importante es que nosotros obedezcamos a Dios. ¿Y sabes qué pasó una vez que empezaron a obedecer? Dios hizo el milagro. Dios obró maravillosamente. Si confiamos en nuestro Dios y hacemos lo que nos es posible a nosotros, preparémonos, porque entonces el Señor tomará acción y hará lo que es imposible. Pero siempre se requiere la acción y la respuesta obediente de su pueblo. Nuestra reacción. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos? Pero Él no hizo el milagro sino hasta que removieron la piedra que cubría esta tumba. Piensa en eso. Él dio la orden de que removiesen la piedra. Él no la quitó. Y vinieron algunos y le hicieron caso. Tal vez sus discípulos, tal vez otras personas. No dice la Escritura quiénes, pero hubo quienes movieron la roca. Hombres llegaron y movieron la roca. Y hasta que no hicieron su parte, Dios no hizo la suya. ¿Qué lección nos da eso? ¿Recuerdan aquel ciego de nacimiento? Que el Señor hizo lodo y que lo puso en sus ojos y le dijo, vete a lavar ahora al estanque de Siloé. Y hasta que llegó y se lavó, se obró el milagro en su vida. Requiere obediencia, hermanos. Dios requiere obediencia. Nuestra fe es probada por la obediencia. Si nosotros estamos disponibles al Señor y somos obedientes a su palabra, entonces Él puede actuar en nuestro favor. Pero hay que obedecer. Un paso importante en hacer las cosas, para hacer las cosas a la manera de Dios, es piensa primero en otros. Considera servir las necesidades de otros antes que tus propias necesidades. Dice la Escritura otra vez en el versículo, en el versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, pero para que no se desperdicie nada. Pero noten sobre todo el versículo 11. Tomó los panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Seguramente los apóstoles también estaban hambrientos, igual que la multitud. Pero es claro por lo que la Biblia nos dice aquí que ellos sirvieron primero a las multitudes. No buscaron primero el alimento para ellos. Hermanos, ese es un principio que tendríamos que abrazar en nuestra vida. Pensemos en otros, en servir a otros antes que a nosotros mismos. Y por último, quinto principio, cuidemos de las bendiciones de Dios. No desperdiciemos lo que Dios nos da. Dice el versículo 12, y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recoged los peces que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¡Qué tremendo! Las canastas, las cestas que se recogieron son un recordatorio. Son un recordatorio de que lo que hacemos después de haber logrado la victoria es tan importante como aquello que hacemos para alcanzarla. Piensa en esto, hermano. Piensa en esto, amigo. La realidad está en que muchas veces nos esforzamos mucho para lograr alcanzar una victoria para el Señor. Y una vez que la logramos y que se obtienen, ¿verdad?, resultados, por ejemplo, en una campaña evangelística, vemos llegar a los pies de Cristo 15, 20, 30, o aunque sea uno solo. Pero ese uno solo después nunca es visitado, nunca es cuidado, nunca es atendido, y viene el malo y arrebata la semilla que se había sembrado en su corazón y se pierde el fruto. Hermanos, tenemos que ser responsables. Tenemos que recordar que la bendición de Dios trae también responsabilidad.
Si el Señor lo permite, en próximas fechas podremos conseguir un auditorio para la iglesia donde estamos apoyando en Alcorcón. Pero como yo decía a los hermanos cuando tuvimos la noticia de que se estaban recibiendo los recursos suficientes, es que, mis hermanos, ahora tenemos que ser responsables con la bendición que Dios nos está dando. Porque ciertamente es un milagro del Señor. No tenemos recursos, no tenemos capacidad y lo poco que pudimos hacer lo dimos. Pero Dios multiplicó las cosas y mandó bendición abundante para lograr esta meta. Ahora es importante que la victoria se capitalice en otra victoria, no solamente mudándonos a un nuevo lugar, sino creciendo y proclamando el Evangelio a más gente y teniendo más gente recibiendo al Señor en donde estemos. Es un recordatorio también, no solamente de la ofrenda que damos. Tal vez tú inicias dando el diezmo y está bien, tal vez das mucho más que eso y la promesa de fe y es excelente. Pero recuerda una cosa, recuerda esto. Tan importante es la ofrenda que das, sea tu diezmo, sea tu promesa de fe, sean ofrendas distintas que das al Señor, como el restante que te guardas para ti. Suponiendo que solamente dieras el diezmo, Dios no solamente te llamará a rendirle cuentas de ese diezmo que has dado o no diste, sino te llamará a rendirle cuentas del resto, el 90% que te guardaste. ¿Cómo lo utilizaste? A veces pensamos que ya di mi ofrenda y ya está, ya cumplí. No, hermanos. Dios es dueño de todo y nos llamará a rendirle cuentas no solo del dinero, del tiempo, los talentos, las oportunidades, todo lo que nos ha dado nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra iglesia, su palabra, cómo la utilizamos. Eso nos llamará a rendirle cuentas. Y también tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos que considerar los resultados para darle seguimiento. Como decía, en torno al fruto evangelístico, por ejemplo, y tantas otras cosas que quedan ahí, que sí se logran y que después pierden totalmente su valor porque como que se abandonan por nosotros. En la vida cristiana, en el ministerio, en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha llamado, siempre habrán pruebas que tendremos que enfrentar, siempre habrán nuevos retos que se pongan delante de nosotros. Cuando los problemas parezcan imposibles, cuando los resultados simple y sencillamente no se den y no logremos alcanzar las metas que nos fijamos o parezcan inalcanzables, cuando nuestros recursos parezcan totalmente inadecuados, debemos recordar que nosotros servimos y adoramos al Dios de lo imposible. Jeremías lo resumió tremendamente en dos declaraciones que quiero compartirles para terminar. En Jeremías capítulo 32, versículo 27. Dice Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nuestra respuesta a las dificultades, a las pruebas, a los retos en nuestra misión debería ser la siguiente. Ahí mismo, Jeremías 32, pero ahora el versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. No hay nada que sea difícil para ti. La misión sigue. La pregunta es, ¿seguirás viviendo en la misión? Hay que confiar en Dios. Hay que ver lo que nos ha dado. Hay que entregar lo que nos ha dado. Hay que, hermanos y amigos, de verdad, hay que seguir al Señor, rindiéndole, siendo consciente que le rendiremos cuentas de nuestra vida, confiándole, evaluando lo que nos ha dado y entregándoselo, estando dispuesto a hacer lo que nos pedirá hacer, ser obedientes. Hay que pensar en otros antes que en uno mismo y hay que hacer y tener buen cuidado de las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Gracias por estar con nosotros.
les animo a que sigamos en la misión. Hay mucho por hacer y el tiempo es breve. El Señor les bendiga.